la más cordial bienvenida al curso del día de hoy. Perdón por mi voz, estoy atravesando un poco de problemas de salud en cuanto a resfriado, pero eso no nos va a impedir el día de hoy recibir la clase, ¿verdad? Y de poder impartirles a ustedes conocimiento el día de hoy. Vean, vamos a continuar con el tema de las clases anteriores en cuanto a ejecuciones especiales. Les vuelvo y les reitero como lo digo siempre al iniciar cada curso, ¿verdad? Eh, mi compromiso con ustedes o el aporte que les quiero hacer hacia ustedes es que cuando se los vuelvo a recalcar, cuando se sometan a su examen técnico privado, su pase privada específicamente, y le preguntan ejecuciones especiales, tengan las armas para defenderse y tengan lo necesario para poder pues responder, ¿verdad? Así como yo le estoy indicando, de esa forma tiene que responder. Ni más ni menos. Muchas veces, a veces nos extendemos en cuanto a las respuestas y a veces eso nos juega en contra, ¿verdad? O somos muy escuetos a la hora de emitir nuestra respuesta y eso también nos juega en contra, ¿verdad? Entonces tenemos que ser o dar nuestras respuestas de forma equilibrada, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con el tema de ejecuciones especiales, como ya les había dicho. Vamos a desglosar, vamos a desmenuzar, como decimos en el buen chapín, cada artículo con el objeto de poder entender qué es lo que dice la norma jurídica. Entiendo que a veces leemos un artículo y nos quedamos pues en el aire, ¿verdad? No entendemos qué significa cada término legal, pero no se preocupen, lo vamos a explicar en palabras adecuadas, palabras sencillas, con el objeto de que ustedes puedan agregar estas palabras a su vocablo jurídico, ¿verdad? Que las puedan integrar y que puedan usarlas y aplicarlas en su quehacer académico, ¿verdad? Y como profesionales en un futuro. Es ahora el momento en el cual ustedes tienen que ir utilizando ciertos términos con el objeto de poderse dar a entender y expresarse mejor, tanto con otros colegas y también ante un juzgador, ¿verdad? En un juzgado. Al final, este es el objetivo que tenemos todos los estudiantes de ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad? Eh, algunos optan por litigar, otros por la carrera judicial, otros por carrera fiscal. De igual forma, siempre vamos a estar, pues, propensos a estar enfrente de una autoridad, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber expresarnos y tenemos que defender siempre con ética y respeto, pues, nuestra casa de estudios, ¿verdad? Nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, quedamos en la clase anterior que las ejecuciones especiales eran 4, ¿verdad? Están contenidas desde el artículo 336 y terminan en el 339. Básicamente son 4, que es la obligación de hacer, obligación de dar, no hacer y de escriturar, ¿verdad? Estas son las 4 ejecuciones especiales con las cuales usted tiene que estar familiarizado y saber qué ejecución aplicar dependiendo el caso que se les presente, ¿verdad? La obligación de dar. Bueno, en la obligación de dar tenemos que tener siempre, primero, saber de que está regulada en el artículo 336, ¿verdad? Yo, por temas de, de tiempo, lamentablemente no podemos estar sacando el código y estar subrayándolo de forma pues cuidadosa. Espero que ustedes tengan su código a la mano y hagan sus anotaciones, las anotaciones que ustedes consideren oportunas de las cosas más importantes que yo voy a explicar. Dentro de cada obligación vamos a tener 3 aspectos en específico, ¿verdad? Vamos a tener 3 aspectos, 1, 2 y 3 aspectos de aquí, 1, 2 y 3. Por cada obligación vamos a tener 3 aspectos, que esos 3 aspectos, si los sabemos y si los entendemos, pues vamos a saber qué significa cada artículo. Vamos a explicar esos 3 aspectos, obligación por obligación, y después de haberlos explicado, vamos a volver a leer
el artículo a efecto de que ya habiendo explicado el artículo, ya podamos entender qué es lo que estamos leyendo y mediante este ejercicio poder captar conocimiento, ¿verdad? Y poder entender lo que está escrito en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. No nos asustemos, ¿verdad? No nos asustemos en buscar una instrucción en el código, en saber qué es, porque el código muchas veces tiene definiciones. No nos preocupemos o no nos asustemos. Siempre tengamos la confianza de ir a abrir nuestro código, ¿verdad? De saber en dónde buscar las cosas, de si estamos viendo ejecuciones especiales, no vamos a ir al libro 1, ¿verdad? El Código Procesal Civil y Mercantil, sino pues teniendo ese dominio de código que poco a poco se va cultivando. No es de la noche a la mañana, compañeros. Esto se llega a obtener, pues, con el estudio, ¿verdad? Con el repaso, con el estudio constante y pues abrir su código sin miedo. Las leyes no muerden. Si ustedes tienen su código y está roto, está sucio, está arrugado, está hasta mojado porque le botaron café, quiere decir que es un código que sí lo usan, ¿verdad? Es un código que sí ha visto sangre, ha visto batallas, y eso es lo que se busca muchas veces cuando ustedes llegan a un examen técnico profesional. Si llegan mis alumnos a someterse a su examen técnico privado, fase privada, y me enseñan un código que está nuevecito, que todavía huele a nuevo, en lo personal, pues da mal aspecto. ¿En qué no que no se haya bañado o esté sucio el compañero, sino de que no lo usó, no lo abrió, no lo leyó todo? Entonces, yo en lo personal siempre, cuando se van a examinar, les digo, me permite su código, quiero verlo. O en lo que estoy realizando las preguntas, le quito su código y empiezo a ojearlo y conforme a lo voy ojeando, ojeando, perdón, voy girando o voy pasando las páginas de su código, de ahí voy haciendo las preguntas, ¿verdad? De lo mismo que tiene subrayado, de lo mismo que tiene señalado en su código. ¿Por qué? Porque de esta forma yo puedo darme cuenta cuál es su manejo del código y si estudió o no estudió, porque a veces eh, un catedrático siempre tiene que tener ese atino o cuando va a examinar de a veces los nervios juegan en contra, ¿verdad? Entonces, estas son técnicas que uno utiliza para saber cómo evaluar, ¿verdad? Entonces, en lo personal, yo hago esto, muchos colegas también lo hacen, entonces, prepárense, ¿verdad? Estudien sus códigos, no que no les dé vergüenza porque va sucio, porque va roto, eso, todo lo contrario, eso es un honor mientras más arrugada esté su ley, mientras más usada esté su ley, pues mejor impresión da, ¿verdad? Porque se ve que es una ley que ha sido utilizada, ha sido estudiada. Entonces, ojo con este tip, espero lo guarden y lo sepan aprovechar. Bueno, volviendo con el tema, vamos a ver ejecuciones especiales. Vamos a ver primero obligación de dar. Bueno, la obligación de dar vamos a tener en cuenta tres aspectos básicos, ¿verdad? Dentro de cada obligación vamos a tener siempre tres aspectos que van a ser básicos y si ustedes entienden estos tres aspectos, pues van a saber qué significa cada obligación y la van a entender, ¿verdad? Se encuentra regulada en el artículo 336. ¿En qué consiste esta obligación? Vean, primero que nada tenemos que saber... Perdón, Betsy, tiene el micrófono activado. Solo la voy a silenciar, disculpe. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste la obligación de dar. Primero, el primer aspecto que quiero que tomen en cuenta, o lo primero que vamos a ver de la obligación de dar, que está en el artículo 336, es cómo procede. La obligación de dar procede cuando la obligación consiste en dar cosa cierta y determinada, ¿sí? Un bien, obviamente, que no va a ser dinero, ¿sí? Sino va a ser una cosa cierta y determinada. Va a ser un bien inmueble, o perdón, va a ser un bien mueble o un bien inmueble que va a ser cierto o determinado, ¿sí? Ahí procede esta obligación o este tipo de ejecución. Primero,
¿cuál es la viabilidad de la ejecución de dar? ¿O cómo o cuándo procede la obligación de dar? Le van a decir sus examinadores. Primero, Lick, déjeme decirle que la obligación de dar procede cuando la obligación consiste en dar cosa cierta y determinada. Ah, bueno, le va a decir, continúeme hablando del tema. El segundo aspecto que podemos eh, abstraer del artículo 336 es que, ¿qué pasa cuando el bien o esa cosa determinada es requerida y no se da y no se entrega? ¿Qué hacemos? La ejecución, obviamente, en clases anteriores vimos que la ejecución tiene una naturaleza jurídica, ¿verdad? Tiene una razón de ser, tiene un origen y tiene una definición o una razón de ser que es hacer cumplir una orden, ¿verdad? Pero vemos que nace del executio, ¿verdad? Hacer cumplir una orden de forma forzosa. ¿Y qué procede si cuando se requiere que se entregue esa cosa determinada y la otra parte no lo quiere hacer? ¿Qué procede? Bueno, pues procede la figura del secuestro, ¿verdad? Estas medidas cautelares, la figura del secuestro, con el objeto de que esa cosa es cosa cierta y determinada de ese bien mueble, perdón, yo les dije bienes inmuebles, o bien eso, rectifico, es solo bienes muebles, procede el secuestro. ¿Y por qué procede el secuestro? Porque solo procede el secuestro por ser un bien mueble, ¿verdad? Un bien inmueble no se puede secuestrar. Usted no puede ir a secuestrar una casa, ¿sí? Pero sí puede secuestrar un vehículo, pero sí puede secuestrar una computadora, sí puede secuestrar una motocicleta. Díganme otro bien ustedes que se pueda secuestrar. Vamos a ver. ¿Podría ser maquinaria, licenciado? Sí, correcto, puede ser en una maquila, ¿verdad? Puede ser una máquina, exacto. ¿Algo más? ¿Algún otro Punto ejemplo? moviente dependiendo del uso que se le dé. Sí, correcto, también, ¿verdad? En el campo. Sí, José Luis. José Luis levantó la manita. Yo creo que tiene el micrófono desactivado. Menaje de casa, Lee. Sí, puede ser el menaje de casa, correcto. ¿Alguien más? Una lavadora, ¿verdad? Puede ser también un objeto de secuestro. ¿Alguien más? Puede ser mercadería, licenciado. Sí, mercadería también. Juan Manuel me dijo el menaje de casa, una pila, no puede ser una pila. Intente llevarse una pila, vamos a ver si la aguanta, ¿verdad? Es complicado, pero sí podría ser lo que dice el compañero, que herramientas, exacto. También lo que usted mencionó en la misma diapositiva, Lee, que son los frutos que se obtienen del bien o que han sido o que ha sido ordenado que se entreguen los frutos de algo. Exactamente. A eso quería llegar yo también, ¿verdad? Los bienes y ese fruto de ese bien, ¿verdad? Esto en la práctica no es tan común. Es más común el secuestro de solo el bien inmueble. El problema que se da es que cuando se hace un secuestro y hay frutos de ese bien, hay que hacer un inventario, ¿verdad? De todo eso que se está secuestrando, y eso pues genera más trabajo e incomodidad. Entonces, por lo regular en la práctica solo se secuestra el bien mueble, ¿verdad? Pero muy atinado a lo que dice Juan Francisco, eh, también eso se puede secuestrar. Bueno, pues ya habiendo ustedes dado los ejemplos de secuestro, entonces ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasa si se tiene que entregar esa cosa cierta y determinada, pero la otra parte se resiste a hacerlo? Pues entonces el juez va a ordenar el secuestro, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar en el siguiente caso? Supongamos que se ordena cosa cierta y determinada que es un vehículo Mercedes-Benz 2024, ¿sí? Resulta que cuando giran la orden de secuestro del bien, lo encuentran, ¿sí? Pero solo encuentran ya el chasis.
Ya lo desarmaron, ya pues se robaron todas las partes del carro, ya el carro está desarmado. ¿Qué pasa ahí? Esa ejecución entonces probablemente y por lógica ya no se va a poder ejecutar, ¿verdad? Porque ese secuestro básicamente va a ser secuestro de pedazos, ¿verdad? No de el objeto que se estaba buscando, ¿verdad? Esa cosa cierta y determinada. Entonces, ¿qué pasa si ya no se puede, pues, ejecutar ese secuestro? Si no se puede diligenciar ese secuestro porque la cosa es cierta y determinada, ya desapareció, ya perdió su naturaleza, ya no existe. Pues entonces el mismo artículo nos menciona que se puede solicitar entonces el embargo por daños y perjuicios. ¿Qué se va a embargar? Se van a embargar cuentas monetarias o cuentas de ahorro o cuentas bancarias, ¿verdad? Se van a embargar propiedades. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que sean pagados o sean cubiertos los daños y perjuicios que provocó la destrucción de ese bien que se iba a secuestrar. La ley es sabia, ¿verdad? La técnica jurídica fue sabia, los legisladores en decir, ¿y qué pasa si ya no se puede secuestrar ese bien, si ya no existe, si se le prendió fuego, si se prendió un incendio, ya no lo pudimos encontrar? Ah, bueno, entonces puede embargar, tiene el derecho de embargar por daños y perjuicios. Obviamente, recordemos que la naturaleza de la obligación de dar o de las ejecuciones especiales es que no recae sobre una ejecución, sobre un bien mueble consistente en dinero, sino que en otros, en cualquier bien mueble que no sea dinero. Pero en este caso, al final, se persigue el dinero. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el objeto ya no puede ser sustituido, pues que por lo menos su equivalente en dinero. Aunque no es lo ideal, no es lo idóneo, pero la misma ley nos dice, bueno, un premio de consolación, ¿verdad? No es lo que estábamos persiguiendo, pero bueno, ni modo, aunque sea que nos den el dinero, ¿verdad? Entonces, se procede al embargo, ¿verdad? El embargo de bienes. ¿Y qué pasa con ese embargo de bienes? Bueno, está bien. Vamos a citar el embargo de otro carro. Tal vez no tiene el Mercedes, ya no existe, pero tiene un Audi y un Toyota. Bueno, pues embarguémoslos, rematémoslo y con el producto del remate nosotros podemos satisfacer lo referente a daños y perjuicios. Entendemos entonces cómo es que funciona y no con esto quiero que, el IC nos mintió, entonces al final siempre se persigue dinero. No, lo ideal es que se restituya esa cosa cierta y determinada, ¿verdad? La misma que inició ese juicio de conocimiento en su oportunidad y que desemboca o se deriva en un juicio ejecutivo o una ejecución especial. Esa es el espíritu, lo que se busca, ¿verdad? Más sin embargo, si ya no se puede, pues obviamente el embargo para cubrir esos daños y perjuicios derivados de la destrucción de ese bien. ¿Sí, Juan Francisco? Sí, Lick, perdone, solo para ver si llevo la secuencia bien clara. Es decir, que este tipo de ejecución de la ejecución especial de la obligación de dar es el desenlace, digamos, o es la forma de hacer cumplir la sentencia que se diera de un juicio sumario que es de entrega de bienes que no sean dinero y que luego de la ordenanza del juez competente se ejecuta esa, valga la redundancia, esa ejecución especial para la entrega de bienes de que esa no sean cosa dinero. cierta determinada. Ajá. Y cuando esa cosa cierta o determinada desapareciera, ya fuera por una situación intencionada del ejecutado o por alzamiento de bienes o alguna situación, entonces puede compensarse con el embargo a través de otros bienes que tengan y que compensen la cantidad que se había estipulado en el juicio. No que compense específicamente el bien, sino por daños y perjuicios. Daños y perjuicios, ¿por qué? Porque a veces los daños y perjuicios más la cantidad
o más el valor que tenía ese bien superan la pretensión de esa ejecución. Entonces, obviamente, los daños y perjuicios son todas aquellas situaciones que también derivaron de la misma destrucción o desaparición de ese bien que usted estaba a secuestrar. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a sumar lo que valía el bien más los daños y perjuicios que le provocó la destrucción o pérdida de esa cosa cierta y determinada. Entonces va a superar, ¿verdad?, la cantidad que usted al inicio quería ejecutar en esa ejecución especial. Usted lo dijo, Juan Francisco, de una forma más técnica, que es la forma correcta en la que tiene que expresarse. Lo felicito por tener ese lenguaje técnico jurídico, pero obviamente no podemos expresarnos así siempre porque estamos estudiando, estamos aprendiendo. Entonces, gracias, Juan Francisco, por su opinión y por ser tan acertada. Gracias por poner atención también. Se ve que está entendiendo y vamos en el mismo, pues en el mismo barco, ¿verdad? No sé si quedó claro, Juan Francisco. Sí, Lick, muchísimas gracias. Ahí quedó bien claro. Gracias. Entonces, eso es lo que se busca, ¿verdad? Siempre tengamos en cuenta entonces ese plan B, ¿verdad? La misma ley nos da ese plan B. ¿Qué puede ser o qué puedo hacer si esa cosa 7 determinada, derivado de un juicio sumario, pues como bien dijo Juan Francisco, ya no se puede entregar, ya no se puede devolver? ¿Qué hacemos? Bueno, esa es la ley. Vámonos al embargo por daños y perjuicios. ¿Con qué objeto? Con cubrir pues esos daños y perjuicios provocados por la pérdida o destrucción de esa cosa cierta y determinada, ¿verdad? ¿Nos quedó claro a todos? ¿Sí? Si a alguien no le quedó claro, Una yo pregunta, lo... Sí, Andrés. es que usted está diciendo que en esta ejecución de dar pueden existir dos títulos, la de ejecución de dar y si el bien que se quiere secuestrar, pues ya no lo existe. excluyen, se tiene que Embargar, pero digamos que con título de embargo por daños y daños y perjuicios. ¿Cómo se llamaría el tipo de proceso? Que sí es una ejecución, pero ¿cómo se llama como tal? No, se lleva dentro del mismo proceso. Usted hace la solicitud al juzgador de embargo por daños y perjuicios, ¿sí? El mandamiento de ejecución, como dice aquí el compañero Juan Francisco, sería el nombre técnico. Pero lo correcto es que usted presenta su memorialito ante el juzgado de primera instancia y le dice, señor juez, en virtud de que la cosa determinada ya no existe, solicito que se embarguen las cuentas, todas las cuentas del tema bancario de Juan Francisco, por ejemplo, con el objeto de cubrir los daños y perjuicios por la cantidad que costaba el bien o que el valor de mercado del bien, más todos los gastos que provocó la destrucción de ese bien. El juez se lo aprueba y cuando el embargo cubra la cantidad que usted está pretendiendo, se termina el proceso de ejecución especial, ¿sí? Esa sería la forma de proceder. Usted tiene que presentar su escrito, Andrés, al juzgado de primera instancia civil o juzgado de paz civil, dependiendo de la cuantía, haciendo esa solicitud, ¿verdad? Licenciado, perdone. ¿Sí? Una preguntita. Dentro de esto que usted está mencionando ahorita por la situación del concepto de daños y perjuicios, yo estaba recordando acerca del juicio ejecutivo. Y dentro del juicio ejecutivo hay una parte que la ley establece como la liquidación, que es luego de haber hecho los cálculos de la parte ejecutada, de las costas procesales y de los gastos que haya ocasionado, entonces se procede a hacer la liquidación. Si el importe es suficiente, entonces se cobra lo que se debe cobrar y la diferencia se le entrega al ejecutado. Eso aplica ahí en esto que usted está mencionando. Fíjese que sí, el tema con las ejecuciones especiales es que cuando se hace la solicitud de embargo se coloca un estimado. Ese estimado el juez de primera instancia está facultado
para aceptarlo o no aceptarlo. Si la cantidad que usted está pidiendo es una cantidad, por ejemplo, irrisoria de 2 millones de quetzales y el bien valía 100 quetzales, pues el juez de primera instancia procede a hacer la equivalencia y decir no, ¿sí? La figura civil de la tasación procede en este caso, pero lo que quiero yo hacerle ver, Juan Francisco, es que el procedimiento es más sencillo en esta ejecución especial. No es un procedimiento propiamente dicho de la ejecución común o la ejecución normal o la ejecución en la vía de premio. Por eso se llama ejecución especial. Entonces, se hará la solicitud de embargo por una cantidad dineraria que se espera por los daños y perjuicios más lo que valía el... Perdón, Boris. Creo que se le... Nada, licenciado, nada. Me marcó, perdón. No tenga pena, Boris. Entonces, se hace esta solicitud. El juez lo analiza. El juez dice sí, procede los daños y perjuicios, la cantidad que usted está pretendiendo, y se hace el mandato de ejecución y se hace el embargo precautorio. Lo que yo quiero dejarles con esto es, tengamos las ideas básicas claras, ¿sí? No nos vayamos más allá porque de momento no estamos analizando esas figuras, ¿verdad? Eso ya ustedes lo verán en Procesal Civil y Mercantil 3, pero quiero que nos quede claro, Procesal Civil y Mercantil 2, que nos quede claro cuál es el ABC de las ejecuciones especiales, ¿sí? Aquí está bien Juan Francisco, Andrés y todos los demás compañeros que lo discutamos, que menciona es lo que hace la tasación, sí, ese mandato de ejecución, sí. Y ustedes dirán, Lick, pero ¿por qué no andamos más en eso? Porque si usted empieza a explicar eso o si usted empieza a discutir con su examinador en su examen técnico profesional, se va a enredar. Y mientras más diga, más herramientas va a tener el examinador para preguntarle y complicarle su examen técnico privado. Si en cambio usted menciona el ABC que yo les estoy dando en esta clase, pues se van a ir fáciles, ¿verdad? Va a ser sencillo y no van a tener ningún inconveniente. Los consejos que yo les estoy dando por experiencia, no porque pues obviamente no quiera ahondar en los temas o no quiera hablar de otras figuras procesales. El curso son aproximadamente días de clase efectivos, creo que van a ser como 18 o 19. Es imposible que yo me ponga a explicar un juicio o una obligación, ¿verdad? Una ejecución especial. Me gustaría traerles aquí un expediente y ver actuación por actuación y ver resolución por resolución. Y al final ir narrando la historia que nos va a contar ese expediente, ¿verdad? Esa ejecución especial. Lamentablemente no se permite. Mi obligación es darle solo esas capsulitas necesarias para usted facilitarle el conocimiento, el aprendizaje y pueda defenderse, ¿verdad? Ya usted lo verá en el semestre ordinario, ya cómo pues se va a llevar a cabo esta ejecución. Al final, la ejecución tipo menciona ciertas figuras que también son aplicables a la ejecución especial o a la ejecución en la vía de apremio, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos solo con estas capsulitas que les van a servir para su examen técnico profesional. Entonces, van a ser 3 cosas, ¿verdad? Obligación de dar. Si usted me responde de la siguiente manera, que yo le voy a indicar ahorita la obligación de dar, créame que, pues, va a tener buena esa pregunta a la hora de que lo examinen en su examen técnico profesional. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las ejecuciones especiales de dar. Hable mi licenciado sobre la ejecución especial de dar. Bueno, usted le va a decir, bueno, licenciado, déjeme decirle que la obligación especial de dar procede cuando se tiene que entregar cosas predeterminadas. Y si en caso no se quisiera entregar esa cosa determinada, procede el secuestro. Pero ¿qué pasa si el secuestro no se puede ejecutar? Licenciado, disculpe. ¿Sí? Fíjese que tienen encendido un micrófono y no se oye. Sí, ya silencié al compañero, no tenga pena, Vivi Hernández.
Un compañero ya activó su micrófono, pero ya lo silencié. ¿Y se escucha mejor? Sí, gracias. Y le agradeceríamos si inicia de nuevo con la obligación de dar. Gracias. Ok. No tiene. Bueno, entonces, si usted le explica, bueno, hábleme, licenciado, de la ejecución de dar. Bueno, primero déjeme decirle, licenciado, que la obligación de dar procede cuando se tiene que entregar cosa cierta y determinada, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando esa cosa cierta y determinada no se puede o no se quiere entregar? Pues procede el secuestro. Ah, bueno. ¿Y qué pasa cuando el secuestro no se puede diligenciar o ese bien ya no se puede secuestrar por circunstancias ajenas a la persona? Pues obviamente procede el embargo por daños y perjuicios. Ahora, ya habiéndoselo explicado de esta forma, por favor, si alguien me hace favor de leer el artículo 336 del Código Procesal Civil y Mercantil, y van a ver que lo van a entender mejor. Por favor, alguien que me haga favor de leerlo, que lo tenga a la mano. Sí, Luisa, por favor. Buenas noches, licenciado. Con gusto. Artículo 336, ejecución de obligaciones de dar. Cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada o en especie, si hecho el requerimiento de entrega el ejecutado no cumple, se podrá en secuestro judicial, resolviéndose en sentencia si procede la entrega definitiva. Gracias, compañero. Entonces ya vieron, ¿verdad? Que es más fácil entender el artículo si lo leímos, ¿verdad? Y si lo analizamos como desde la perspectiva que yo se lo estaba indicando, ¿verdad? Dice el siguiente párrafo que si la cosa ya no existe o no pudiera secuestrarse, se embargarán bienes que cubran su valor fijado por el ejecutante y por los daños y perjuicios, pudiendo ser estimada provisionalmente por el juez. Lo que yo le expliqué al compañero, que no es, el trámite es más sencillo, sino porque el juez es quien estima esa cantidad, obviamente a solicitud del demandante, ¿verdad? El ejecutante y el ejecutado podrán oponerse a los valores prefijados y rendir las pruebas que juzguen convenientes por el procedimiento de los incidentes. Si la parte que ustedes están ejecutando le dicen, no, mire, lo que ustedes me están requiriendo, perdón, si más el bien, es una cantidad irrisoria, no coherente con el bien que se pretendía secuestrar. ¿Por qué? Porque este es el valor del bien. Mire, aquí está el valor de mercado, esto vale hoy en día. El juez ya lo estima y mediante la vía de los incidentes, pues se resuelve, ¿verdad? ¿Qué es un incidente? Un incidente, entendámoslo solo de esta forma. Un incidente es un proceso pequeño dentro de un proceso grandote. Un incidente se resuelve de la forma más sencilla posible, ¿verdad? Un incidente se resuelve no en un decreto, se resuelve en un auto. Ese auto es como una pequeña sentencia. Se le dice a los autos sentencias interlocutorias, ¿verdad? Ese es el nombre técnico para un auto. Ese auto va a resolver el incidente. ¿Y qué va a resolver ese incidente? No nos hagamos bolas. Lo que va a resolver ese incidente es, bueno, ya que la otra parte se opuso a lo que se está ejecutando por el demandado, yo voy a decidir entonces qué cantidad es la que se puede ejecutar, ¿sí? ¿Qué cantidad de dinero tomando en consideración ya a las dos partes? Y emito un auto resolviendo ese incidente. Esto es, no un incidente, o cuando lo leen, un accidente, dicen por ahí. No, un incidente son procesos chiquitos, ¿verdad? Procesos que se resuelven de forma sencilla. Obviamente, cuando veamos impugnaciones, si ustedes no están de acuerdo con el juez que está ejecutando, pueden presentar medios de impugnación, ¿verdad? Pero eso ya es más adelante. Vamos a ver que en su curso en procesal civil los medios de impugnación, y vamos a ver qué medio de impugnación procede en contra de ese incidente, ¿verdad? Sí, Francisca. Buenas noches, licenciado. Es con el tema de los incidentes que realmente no me ha quedado como muy claro cómo es que proceden. O sea, es acá solo, digamos, se presenta el incidente ante el juez
y solo él decide, no le da como intervención a las partes, o realmente no me ha quedado muy clara esa parte. Me gusta su pregunta y qué bueno que la hace. Vea, el artículo, si mire, pues, nosotros no podemos hacer nada que la ley no indique. Un juez no puede resolver algo, pues, que no lo establece la ley. Vamos a leer entonces juntos, compañera, el artículo 333. En su tercer párrafo dice, el ejecutante y el ejecutado podrá oponerse a los valores prefijados y rendir las pruebas convenientes. ¿Qué pasa? Usted hace la solicitud de daños y perjuicios más lo que valía el bien que se pretendía secuestrar. Esto lo dice en el párrafo anterior, cuando dice con la finalidad que cubran el valor fijado, ¿verdad? El valor fijado del bien que se pretendía secuestrar más daños y perjuicios. Usted, como demandante, hace la solicitud, ¿verdad? Pero la otra parte, el ejecutante también puede defenderse y decir, no, yo no estoy de acuerdo, lo que está pidiendo el demandante es mucho, eso no es lo que valía el bien. Entonces, yo aporto pruebas de lo que vale, de lo que en realidad tenía el valor el bien. Entonces, ¿qué hace? Usted, si es la parte que se está oponiendo, presenta el incidente, ¿verdad? Le podemos poner el nombre que queramos, será incidente de oposición en cuanto a la ejecución de la parte demandada, ¿verdad? A la cantidad que pretende por daños y perjuicios. Pues ese incidente, ese proceso pequeñito, esa pequeña discusión, esa pequeña discordancia que hay, se va a resolver en un auto. Esa resolución se llama auto. Y esa resolución va a ser emitida por el juez y va a decir, bueno, ni usted tiene la razón. Quien tiene la razón soy yo y esto es lo que se va a ejecutar. ¿Sí? Por daños y perjuicios más el valor del bien. Ese es el incidente. Esa es la resolución del incidente que es en el auto. Y de esta manera es que se lleva a cabo este procedimiento. ¿Le quedó claro, compañera? Si no, lo vuelvo a explicar con otras palabras. Gracias, Lick. Entiendo que ya con esa resolución se continúa con el proceso. Sí, Ya teniendo ese dato que estaba como en discordia, pues ya se continúa. ya se continúa con la ejecución especial y ya se manda a embargar, ¿sí? Por los bienes que vayan a cubrir esa cantidad que ya se decidió en ese autito que va a emitir el juez, ¿sí? Por haber resuelto el incidente. Sí, me queda claro. Gracias, licenciada. Vaya, Francisca, qué bueno. Sí, Juan Francisco, cuénteme. Sí, licenciado, perdone, en este caso aplican los plazos establecidos por la ley del organismo judicial para el trámite de los incidentes, los 2 días. Es correcto. La audiencia por 2 días, posterior a ello se abre a prueba por 8 días, ¿verdad? Y posterior a eso se resuelve. Ese es el trámite de los incidentes que establece la ley del organismo judicial. Creo que es artículo 138. 138, gracias. Gracias. Sí, Génesis. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta es con respecto al plazo que tiene el demandado o las partes para oponerse y plantear el incidente. Fíjese que la ley no lo establece, solo leamos el artículo 336 en cuanto a esto, ¿verdad? Dice que el ejecutado puede oponerse, no establece un plazo. Recordemos que una resolución causa firmeza dependiendo del tipo de resolución que sea. Entonces vamos a respetar el plazo común de los 3 días a modo de que esa resolución o esa orden de embargo que va a llevar a cargo el juez va a entrar en vigencia en 3 días. Por lo tanto, podemos decir que usted tiene 3 días para oponerse. La ley no lo establece así. Si usted lee el artículo 336, no establece ningún plazo. Pero la orden de embargo pues obviamente causará firmeza. Recordemos que la ley del organismo judicial establece cuándo entra o cuándo causa firmeza una resolución, que es cuando todas las partes están notificadas, ¿verdad? Entonces usted tendrá 3 días para presentar esa solicitud de incidente. En la práctica es así, la ley no lo dice. Gracias por hacer esa observación, compañera, pero de esa forma es que se trabaja en la práctica, ¿oyó? No es ahorita la pregunta, qué buena su pregunta, pero
ahorita no estamos viendo cuál es el trámite de los incidentes, ni la etapa de los incidentes, ¿verdad? Ya en su momento usted lo verá en su curso de procesal civil y mercantil, pero de momento solo con la idea del incidente me gustaría que se quedara, ¿verdad? Ya pues, si usted quiere ahondar más, puede ir a su ley del organismo judicial y leer el trámite de los incidentes, ¿verdad? Siempre y cuando se plantee antes de que cause firmeza. Quédese con eso únicamente de momento, compañero, y le va a servir. ¿Sí quedó claro? Sí, licenciado, gracias. Vaya, Génesis. Si no, yo ahondo más con eso. Bueno, entonces vemos cómo la misma ley nos da la salida, ¿verdad? Y ya habiendo entendido cuál es o en qué consiste la obligación de dar contenida en el artículo 336, si la leemos, creo que es más digerible, ¿verdad? Más masticable, la podemos explicar mejor. Quiero hacer la observación y siempre lo recuerdo, pero a veces algunos alumnos critican y dicen, Lix, hacer las diapositivas que usted hace no es una forma técnica para dar clases. Es mi aporte a ustedes, que guarden las diapositivas y que ahí está el contenido, pues yo no les pienso dar copias, no les pienso dar un libro, sino yo les pienso dar de una vez ya el contenido, ¿verdad? Facilitárselo. Por lo tanto, yo lo inserto todo en la diapositiva, a efecto de que a la hora de que estudie, usted puede imprimir sus diapositivas y pueda estudiar de una forma cómoda, ¿verdad? O consultarlas en su dispositivo electrónico. Ya, solo imagínense, solo una obligación me demoré y quería, vean, ya tenemos el día viernes, tenemos nuestro el primer examen parcial. Yo necesito que mañana 11 y 12 agotemos las tres obligaciones que hacen falta. ¿Con qué objeto? Con que el 13, el parcial sea de las obligaciones especiales, perdón, de las ejecuciones especiales únicamente. Y que ya nos quede pendiente únicamente las ejecuciones colectivas y las casaciones. ¿Oyeron? Gracias al licenciado David de la Rosa, que ya publicó el link de asistencia. Gracias, Lic, por su deferencia. El ICAI de la Rosa tiene la inquietud, me imagino que por iniciativa de ustedes, de que las clases se suban a YouTube. Si en algún momento ustedes quieren volver a repasar o estudiar, pues que estén ahí para que ustedes siempre las puedan consultar. Entonces, no las voy a subir día con día. ¿Por qué? Porque si no dejarían de estar pendiente de la clase y dijeran, vamos a esperar a que la suban a la plataforma de YouTube y ya no entro a clase. La idea no es esa, ¿verdad? La idea es que se acumulen un buen número de clases y se suban poco a poco y que les sirva a futuro, ¿verdad? No que se evite o que se sustituya escuchar la clase en YouTube y no en vivo como tiene que ser y norma nuestro reglamento académico. Bueno, buenas noches a todos, bendiciones, gracias por su comparecencia a esta clase. Dios les bendiga, nos vemos mañana para continuar con el tema, ¿oyeron? Saludos. Gracias, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.